¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo a un nuevo espacio de Cantabria de cerca en el que vamos a hablar en los próximos 30 minutos de salud, del nuevo plan para el periodo 2025-2029 y para ello tenemos ya en plató al director general de Planificación de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria, Óscar Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Bueno, pues por sentar las bases de lo que ha motivado la redacción de esta nueva hoja de ruta que va a marcar los hitos fundamentales de nuestro sistema sanitario, y también te hemos invitado para conocer la importancia y el valor de lo que supone planificar el futuro de nuestro sistema sanitario. Y al hilo de esta introducción, director, hay que preguntarte qué retos fundamentales había encima de la mesa para cambiar lo que se estaba haciendo anteriormente y ver que era necesario elaborar pues todo este marco que nos va a guiar hasta el año 2029. Pues muchas gracias, Isabel, por la invitación, porque además es muy oportuna, que además tenemos que saber contar y transmitir a la población en qué consiste esto, y no es sencillo. Los planes de salud es una obligación que tenemos las comunidades autónomas regulada en varias leyes, ¿no? La Ley General de Sanidad, la de Cohesión y Calidad, y luego una ley de ordenación de Cantabria. Pero lo importante no es que esté regulada en la ley que tenga la obligación, sino la necesidad de establecer un marco que te guíe para saber dónde quieres llegar. Si no, nunca vamos a tener viento a favor si no sabemos dónde queremos ir. Este es el motivo del plan. Ahora mismo la necesidad era que en el 2014 se aprobó el primer y único plan que ha tenido Cantabria de salud, 2014-2019. Ese plan de salud, pues por diversos motivos, entre ellos un cambio de legislatura, realmente nunca se llegó a ejecutar, con lo cual pues estábamos en una situación de analizar aquel plan, que era un plan técnicamente de mucha calidad, pero 10 años después no daba respuesta a las necesidades. Sí, pero obsoleto no por la información que contiene, que salud avanza muy deprisa, sino porque en este momento Cantabria no se enfrenta a los mismos riesgos que tenía hace 10 años. Hace 10 años ese plan estaba redactado hablando de enfermedades, de patología cerebral, de patología vascular, de patología oncológica, lo que llamamos líneas muy verticales de actuación dentro de la salud, muy cerradas a actuaciones concretas. Y ahora mismo la situación es otra. Entiendo que estamos hablando de aunar voces de dos colectivos que son clave, porque la salud impacta tanto en los profesionales, que son los encargados de poner en práctica todo eso que de alguna manera se proyecta, pero también en la ciudadanía. Y para el que nos está viendo y escuchando en este momento, sí, entiendo que dice, vale, está muy bien escribir, redactar, proyectar, pero yo cuando tenga que disfrutar de mi servicio de salud, ¿en qué lo voy a notar? Pues me parece muy pertinente, Isabel, porque además en esta ocasión hemos querido que la ciudadanía no sea sujeto pasivo, y esto tiene que ver con las diferencias que han ocurrido en nuestro sistema sanitario en los últimos 10 años. Si te vas hace 10, hace 20, hace 30 años, los usuarios del sistema hemos sido sujetos pasivos, somos pacientes, hacen sobre nosotros. Esto ha cambiado, la ciudadanía ahora está mucho más informada, tiene mucho más acceso a noticias médicas, incluso a cuestiones de tratamiento, digamos, avanzadas. Tenemos que dar respuesta a eso. Por eso, en la elaboración de este plan hemos decidido incorporar pacientes usuarios y también academia y empresas. No solamente escribirlo desde la sanidad, sino que haya pues personas de sociales, personas de educación, personas de representación de la ciudadanía en la escritura del plan. ¿Qué retos tiene que dar respuesta? Pues uno que a todos nos preocupa es el envejecimiento poblacional, y en eso Cantabria no está bien. Tenemos un envejecimiento pues de las mayores de España y de los mayores de Europa, por tanto. Y un sistema de salud que además también se hace frente a un envejecimiento de sus profesionales, porque tenemos en algunos colectivos en los próximos 10 años unas tasas de jubilación muy elevadas, sin una reposición adecuada. Entonces tenemos por un lado población más envejecida,
por suerte, o sea, es una felicidad poder decir que tenemos población más envejecida, es un éxito, es un éxito del sistema sanitario. Yo creo que ahí no se puede vivir como queja, ¿no? 84 años tiene ahora España de media y Cantabria todavía un poquito más. O sea que en ese sentido, orgullosos. Pero cuanto más mayores somos, más necesidad de cuidados tenemos, eso es. Más patologías crónicas y más necesidad de atenderlas. Por tanto, más población mayor con más patologías crónicas, menos profesionales sanitarios o dificultad para encontrar profesionales sanitarios, ¿no? Estas dos son dos cuestiones, piedras importantes. La tercera piedra, y no hay que olvidarla, y aunque ya hayan pasado 5 años, está de actualidad. Mira, ahora estamos en epidemia de gripe, recordar, ¿no? Lavaros las manos, poneros mascarillas, vacunaros, importantísimo. La pandemia COVID ha dejado una cicatriz en el sistema sanitario también. Durante 1 año o 2 años estuvimos muy centrados en salvar a las personas que estaban padeciendo. Todo el mundo estaba muy alineado con el sistema, el objetivo era la pandemia y luchar contra eso. ¿Qué ha ocurrido? Que también dejamos de atender patologías crónicas, ¿no? Los usuarios que antes iban regularmente a su centro de salud a controlar la tensión, la diabetes, el colesterol, pues durante un tiempo dejaron de hacerlo. Esto hay que recuperarlo. Entonces tenemos población envejecida, de dificultad para captar profesionales y una cierta cicatriz de la COVID. El plan habla de un modelo centrado en la persona, de avanzar hacia la atención individualizada. ¿Eso en qué medidas concretas se traduce? Sí, el plan pretende sentar un modelo asistencial, a diferencia del anterior que te comentaba antes, que es muy vertical, ¿no? Muy en líneas concretas, ¿no? ¿Qué vas a hacer en oncología? Este quiere plasmar cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a contar con el paciente para que esté incluido en la toma de decisiones, cómo esa ciudadanía más empoderada ahora tiene también derecho a opinar y a decidir. Entonces, este plan, 3 de sus 6 líneas están orientadas al abordaje de estas cuestiones relacionadas con la atención centrada en la persona, con la humanización y cómo acercar los servicios de salud a los usuarios. Y una que me parece muy importante, que es la salud compartida, ¿no? Que como nosotros, ciudadanos, tenemos la obligación también de cuidar de nuestra salud. Esto también es un tema muy relevante. Tenemos un sistema sanitario maravilloso, pero si no nos cuidamos nosotros mismos, perdemos la oportunidad de todas las actuaciones preventivas. Y esto es fundamental, porque cuanto antes actuemos sobre las enfermedades, cuantos menos problemas, infartos, mejor irá para todos. Esto es una vez que ya empezamos a trabajar, estamos en los primeros momentos de este plan 2025, Horizonte 2029. No sé si desde la Consejería se han puesto alguna herramienta para ir midiendo los resultados y que no llegue 2029 y digamos, oh sorpresa, se proyectaron unas cosas y no hemos sido conscientes en estos 4 años de que no estábamos haciendo las cosas lo suficientemente bien. Mira, Isabel, esto precisamente es una cosa que a mí me resulta dolorosa, ¿no? Dedicar mucho trabajo de los profesionales y de la ciudadanía y el resto de colaboradores a escribir un documento para que quede en una estantería y al cabo de 5 años alguien diga, pero ¿qué hemos hecho? Que no hemos hecho nada. Los indicadores escritos para el plan, para el seguimiento del plan, son pocos y son bastante concretos. Quizás por destacarte uno que me parece que yo creo que a la audiencia también le puede resultar interesante, la medición de una cosa que llamamos ahora PREMS y PROMS, que son el acrónimo en inglés de Patient Reported Experience Measures, o sea, medidas de experiencia del paciente, pero reportadas por el paciente. Y la siguiente PROMS es de resultados, ¿no? de resultados en salud medidos por el paciente, o sea, que el paciente sea capaz de decirnos qué tal le hemos atendido. Sí, tipo encuesta. Como una encuesta, eso es, como una encuesta, pero bueno, ya apoyada en medios de digitalización que te permitan incorporarle como parte activa del sistema y que te pueda aportar no solamente mejoras en los circuitos asistenciales, sino que también que te envíe resultados de salud.
Ya ves que cada vez tenemos más relojes digitales, que nos medimos la glucemia en casa con aparatos muy avanzados, que podemos enviarle a nuestro médico incluso pues actividad física diaria y demás. Todos esos datos son de incalculable valor. Tenemos que ser capaces, en el lado del sistema sanitario, de recogerlos y de utilizarlos en conjunto con los usuarios. Esa labor de captar la información, de ser conscientes de ella e implementarlo al trabajo de nuestros profesionales, habla mucho también de una de las líneas estratégicas de este plan, que es la digitalización, clave en todos los sectores, no por ello ajeno a esta digitalización el sistema sanitario. Cantabria es una región pequeña, hablamos de digitalización a todas horas, pero también somos una Cantabria que tiene muchos pueblecitos pequeños y que la digitalización y que los consultorios rurales que estén al día cuesta muchísimo trabajo y esfuerzo. ¿El plan ha contemplado medidas, herramientas para garantizar eso? Sí, es una pregunta amplia, ¿eh? Voy a intentar ir por partes. Empiezo por la final, porque también es la que más me preocupa, ¿no? La línea en concreto 2 de salud cercana, salud de personas, y la 3 de salud cercana, sí que contempla medidas de abordaje de esta población, ¿no? Esta población que tenemos, sobre todo en la parte más sur de Cantabria, porque la parte... Bueno, pues la parte más de costa está más poblada y es más fácil acceder, pero la parte sur, que es toda esta zona rural, tenemos que conseguir atenderla, ¿no? Sabéis que periódicamente pues somos noticia, ¿no? Pues si hay algún consultorio que nos atienda adecuadamente, si hay alguna urgencia de swab que no conseguimos que se mantenga abierta. Bueno, esto en el último año, bueno, hemos mejorado en esos aspectos y hemos conseguido algunas contrataciones, captar profesionales de otras comunidades que se han querido venir aquí, pero los profesionales que son limitados. Una guerra entre comunidades para robarnos médicos unos a otros tampoco nos lleva a ninguna parte. Tenemos que pensar en otras herramientas que consigan apoyar la labor de esos equipos de atención primaria. Y voy a decir equipos y no médicos de familia, porque en atención primaria implica un equipo. Sí, siempre, y yo soy médico, y es verdad que es una deformación profesional que tendemos a hablar de médicos. No, son equipos de atención primaria. El médico de atención primaria tiene una enfermera, que además en muchos casos está formada en atención comunitaria, pero tiene también un fisioterapeuta, un trabajador social, tiene odontólogo, tiene una serie de perfiles profesionales alrededor que le pueden apoyar en esa medida. O sea, no es una medicina tan medicocéntrica, e incluso voy más allá, hospitalocéntrica, sino más con una visión comunitaria. Se contempla, no sé si la integración de herramientas, hablando de esto de la digitalización, ya en el campo de la inteligencia artificial, las predicciones clínicas, ¿son cosas que nos suenan a chino en Cantabria y que, por ejemplo, en otras regiones de España ya se han implementado y que nosotros vamos en el furgón de cola en esta materia? No, estamos en una posición buena. Sí que es cierto que contamos con en este aspecto, con una coordinación buena entre las comunidades, así como muchas veces nos oís quejarnos, ¿no? Decir, bueno, somos 17 y cada uno vamos por nuestra cuenta. No, en este caso, en el tema en concreto de salud digital, sí que hemos podido ponernos de acuerdo en las comisiones de coordinación y estamos avanzando muy de la mano, porque las herramientas que desarrolle Cantabria le van a servir a La Rioja y las que desarrolle Cataluña a Andalucía. Entonces, en ese aspecto estamos generando catálogos de herramientas que podamos utilizar entre todos. De hecho, hemos conseguido ya por fin compartir, estamos orgullosos de poder compartir algunas herramientas que han desarrollado otros compañeros y al revés, ¿no? Cantabria, ¿en qué creo que puede ser líder? Con el tamaño que tenemos que focalizarnos en temas concretos. Por ejemplo, yo sí creo que Cantabria, con un hospital como el que tiene de Valdecilla, de máximo nivel, con un instituto de investigación asociado a ese hospital y otro instituto asociado a la Universidad de Cantabria, y con un servicio de salud que está alineado con ellos, tiene que ser capaz, a través de este plan de salud digital, de conseguir un uso avanzado del dato. El dato sanitario, para los oyentes, no sé cuánta importancia tendrá, probablemente piensen más en los registros de analíticas o en las historias clínicas, pero va mucho más allá.
el uso primario del dato, que es el que recoge tu médico para ver, bueno, pues si estás enfermo, cómo evolucionas y demás, este es un uso primario. Pero el uso secundario del dato, y ahí es donde creemos que Cantabria puede crear un ecosistema avanzado, es que nuestro gestor, que el gerente de primaria, que el gerente del hospital, sea capaz de explotar esos datos para mejorar su servicio, en lo que llaman un sistema sanitario que aprende, ¿no? Un sistema sanitario que es capaz de aprender de sus propios datos, y este uso secundario hablamos poco de él. Hablamos más del uso secundario en investigación. Esto sí que es probablemente más conocido, pero el uso secundario en la mejora de la gestión de nuestros sistemas es fundamental, porque tenemos que ser más eficientes. Una responsabilidad, estamos manejando dinero público, es ser de máxima eficiencia, y si no vamos a contar con montones de profesionales, aunque lo metamos en presupuestos, no vamos a ser capaces de contratar. Tenemos que conseguir que estos profesionales tengan un sistema que les permita tener la máxima eficiencia posible. Lo ponías encima de la mesa hace unos minutos, el tema de la investigación. En Cantabria es una región pequeñita, esto nos facilita las cosas en unos ámbitos, nos las dificulta en otros. En el campo de la investigación, de la innovación, entiendo que rema a nuestro favor. Sí, hemos conseguido, la verdad es que unas alianzas muy potentes en este sentido, ¿no? Entre el entorno de gestión, consejería y el entorno de investigación, el Instituto IDIVAL, que es el sanitario, y el IPTEC. Estamos colaborando ahora de manera muy estrecha. Y en concreto, un proyecto que me ilusiona y que veremos hecho en esta legislatura es este espacio autonómico del dato sanitario, ¿no? Crear un espacio cántabro del dato sanitario en el cual el dato pueda ser aprovechado al máximo y pueda fluir entre las instituciones, siempre respetando la protección de datos y los derechos éticos. Y en este sentido creo que es un momento también para dar gracias a la audiencia. Estoy seguro de que de entre los 50.000 voluntarios de Corte hay muchos que son oyentes. Gracias porque la verdad es que personas como ellos. Es un proyecto pionero en España, tener una cohorte que haya sido capaz de reclutarse en tan poco tiempo. De verdad que lo cuentas fuera, no de Cantabria, fuera de España, y les resulta difícil. ¿Cómo es posible que en una región de 500.000, sobre un objetivo de población más pequeñito, que son personas de 18 a 65 años, hayáis conseguido reclutar a 1 de cada 5? No se lo pueden creer. Pues digo, pues es que tenéis que viajar a Cantabria, tenéis que conocer a la gente de Cantabria y lo implicada que está la gente de Cantabria con su sanidad, y cómo esa marca Valdecilla, esa marca de Salud Cantabria, les llama, y cuando les llama acuden para ello. Este proyecto, junto al del Espacio Autonómico de Datos Sanitario, y Cohorte es un proyecto de datos básicamente, porque todo lo que se ha recolectado ahí es para estas dos funciones que os decía, y una última, que también sirva esa información recogida finalmente para, si somos capaces de hacer bien este espacio autonómico, volver también al uso primario de la historia del paciente. Un plan que tiene también en cuenta, Óscar, la estabilidad, la formación, el bienestar de los profesionales. Acciones concretas que me puedas decir que se van a poner en marcha o se están poniendo ya. Pues mira, cuando empezamos la legislatura hablábamos del plan de salud como el marco general, y colgando de él, debajo ya planes más concretos orientados a líneas más cerradas. Por ejemplo, pues el plan de salud digital para las medidas digitales, o el plan de humanización que se acaba de presentar y que es el que está más relacionado, ¿no? ¿Qué medidas podemos adoptar con usuarios y con profesionales para hacerles una asistencia más agradable y de máximo nivel a ambos? Porque lógicamente, si un profesional sanitario está a disgusto con su entorno, al final, por muy vocacional que sea, por muy buena voluntad, si no está trabajando a gusto o con las herramientas adecuadas, no va a estar bien. Por eso tenemos que contar con ellos desde el diseño de todas estas herramientas y ser capaces de medir su feedback, su respuesta. Pero bueno, sí que es verdad que la humanización tiene que actuar ahí a ambos niveles, ¿no? Y que los pacientes puedan percibir esas mejoras. En el trato individual, lógicamente, somos profesionales, estamos
muy formados. Vamos a poner formación específica en humanización para nuestros profesionales para mejorar incluso en eso, pero también hay un cambio en los circuitos asistenciales que creemos que puede ser palpable para ambas partes. Os pongo un ejemplo. Uno de esos planes que salían debajo del plan de salud era el de humanización, y el último, luego está el de genómica, que os puedo contar después, y el último que ha salido es de atención integral a las enfermedades raras de Cantabria. Las enfermedades raras en Cantabria, lógicamente, como su propio nombre dice, son escasas, afectan a poca población, pero como son miles de enfermedades raras, finalmente son capaces. Claro, fíjate, hasta un 5% de nosotros puede estar afectado por una enfermedad rara. Eso supone 1 de cada 20 cántabros, que es un montón de personas. Lo que pasa es que, claro, puede haber 2, 3, 15, 20 casos en Cantabria de esa enfermedad. Una medida de humanización concreta que va ligada al plan de atención a las enfermedades raras. No es raro, y te habrá pasado, Isabel, si has tenido algún proceso serio, grave o crónico, que tengas que hacer un itinerario por el hospital, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que todos lo hemos vivido en nuestras familias, que es un cáncer, ¿no? Enfermas con cáncer, tienes una situación muy delicada de salud, un estrés importante, un agobio, y tienes que ir a las consultas del oncólogo, de la enfermera, del anestesista, del radioterapeuta, si viene al caso, a hacer analíticas, a hacer escáneres, resonancias, con lo cual te tienes que recorrer. No es exagerado pensar que de los 30 días que tiene el mes, una persona tenga que pasar pues igual 10 o 12 en el hospital. Entonces, cualquier medida que sirva para ahorrar al paciente desplazamientos y que le facilite los movimientos dentro del hospital ayuda. En raras, ¿qué se nos ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho? Con el apoyo de la unidad de raras, que ya estaba creada desde hace unos años, les hemos comprado una idea que hace tiempo que tenían en mente y que nos parece maravillosa, que es crear una unidad física de enfermedades raras, en la cual el paciente es el centro de la atención. O sea, al revés que lo que estamos contando, que es el paciente que se mueve por todo el hospital para ver. ¿Es la unidad? La unidad está en el centro, el paciente va ahí, y con una gestora de casos, generalmente de perfil enfermería, coordina y organiza todas las citas a los profesionales que tienen que atender al paciente, de forma que facilitamos su asistencia. Y para el profesional, pues salir de su entorno, que en principio puede parecer cómodo, quizás no lo sea tanto, porque tiene al resto puede hablar con el endocrino, puede hablar con el neumólogo, puede hablar con el resto de especialistas en este sitio específico. Es, bueno, un proyecto ilusionante. Antes hablabas de la necesidad de combatir el relevo generacional, la escasez de profesionales. En este plan entiendo que, como en tantos otros, no está la fórmula mágica para dar con la tecla que nos ayude a solventar este problema, pero sí que entiendo que se dispondrá de información para actuar de aquí a 2029. Sí, esto es un análisis que hemos hecho. Realmente hay medidas que nos superan, porque son medidas a nivel nacional, ¿no? de la evolución de nuestras plantillas, ¿no? Como podíamos haber sabido, ¿no? Hace 20 años que esta pirámide poblacional que también tienen los médicos pues iba a llegar a su fin, y en este momento, 2025, se nos iban a jubilar más médicos de los que formamos, y formar médicos es terriblemente caro. Yo os puedo contar mi experiencia, la de todos mis compañeros, que son 6 años de facultad, más 1 preparando el MIR, más otros 4 para ser especialistas. Suman 11 años desde que el sistema decide, voy a formar a esta persona, hasta que esta persona es productiva para el sistema. O sea, tomando las medidas que estamos tomando ahora dentro del Ministerio y en coordinación con las comunidades de aumentar, vamos a recibir los profesionales dentro de 11 años. Entonces, en este tiempo, ¿qué hacemos? Tenemos que organizarnos para garantizar la atención a la ciudadanía. Este apoyo en herramientas digitales creemos que puede servir. Te voy a poner otro ejemplo que creo que estamos ahora pilotando en Cantabria con otras 7 comunidades autónomas como pioneras en ello, que es un proyecto de transcripción con inteligencia artificial de la historia clínica. Para explicarme mejor, que se entiende mejor con ejemplo, vas a tu médico de familia, el médico de familia te pregunta: ¿te importa que nos apoyemos en una herramienta de inteligencia artificial para que me ayude a escribir la historia? Vale, de acuerdo.
Y en ese momento el médico deja de escribir y se dedica a conversar contigo. Esa herramienta de inteligencia artificial es capaz de distinguir tu voz de la del médico, de la de tu acompañante, ordenar la información, eliminar todo lo que sobra, ¿no? Porque el médico pues te preguntará qué tal las vacaciones, si sabe el bautizo de tu hijo. Todo eso lo elimina automáticamente y lo plasma en la historia, de manera que ayuda, no decide, pero ayuda al médico a estar más pendiente del usuario que del ordenador. Esto ha funcionado, los pacientes realmente en las encuestas de satisfacción nos reportaban buenos resultados, nuestros compañeros no tanto, pero porque precisamente nos decían que había cosas que teníamos que mejorar sobre esa herramienta y estamos en ello, ¿no? Que esté integrada realmente en la historia y que pueda volcar. Es ilusionante, es un proyecto ilusionante para la consejería. Nos estamos quedando sin tiempo, es muchísima la información, es muy amplio el horizonte, pero no me gustaría despedir tu presencia hoy aquí sin que nos cuentes a grandes rasgos en los próximos meses, en este plan de salud de manera ordenada, cuáles son los hitos fundamentales que van a ver la luz y que vamos a asistir pues a ser portada, ¿no?, de hitos importantes. Vale, pues el plan de salud se publicó en junio, desde entonces podemos decir que tenemos otros planes inferiores, ¿no?, o dependientes de él, que sería el de salud digital, el de salud mental, el de humanización, que está recién publicado, el de genómica, que no os lo he contado antes, pero también es apasionante para Cantabria. La medicina no tiene nada que ver con lo que estudié yo hace 25 años, nada que ver. O sea, en aquella época los tratamientos eran café para todos. Ahora la medicina es personalizada y de precisión. O sea, cuando tú vas al médico para un tratamiento por una enfermedad grave y te hace un análisis genómico, puede ir directo a la diana de la enfermedad que tienen, no disparando contra todo, que era lo que hacíamos antes. Entonces, ordenar la genómica en Cantabria es fundamental porque necesitamos que esa cartera de servicios de genómica que hemos ampliado, sacarle el máximo partido y también, por qué no decirlo, ligarla con la genómica que hacemos en investigación y ojalá que en cohorte, porque este sería un proyecto también de legislatura, ¿no?, poder genotipar toda la cohorte Cantabria. Pues muchísimas gracias, Óscar, por este repaso que busca reforzar y dar un impulso nuevo por completo al sistema de salud, que ojalá esos resultados que se obtengan llegando ya al final en ese 2029, pues veamos esta entrevista y digamos, pues lo que se había proyectado se ha cumplido en un alto porcentaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por permitirme contarlo. Y a todos ustedes, ha sido el tema escogido para esta semana. Recuerden, volvemos con más temas de actualidad ya la próxima, aquí en Cantabria de Cerca.